La seda blanca ardía contra las paredes manchadas de hollín. Las vidrieras de la capilla explotaron hacia afuera en una lluvia de fragmentos de colores. A través del humo, el grito de una novia cortó el aire de la montaña como una oración que nadie quería escuchar. Ryan Mitchell no pensó. El uniforme de conductor de bodas que vestía no significaba nada mientras atravesaba las puertas de la capilla. Las llamas lamían sus mangas, pero lo único que podía ver era la figura de blanco, atrapada detrás de un banco volcado. Ya había dejado que el fuego se llevara a alguien antes. Nunca más. Victoria Sterling tenía 28 años hacía exactamente 3 meses cuando se dio cuenta de que nunca había tomado una sola decisión por sí misma. Esa mañana, de pie en la suite nupcial, rodeada de las flores cuidadosamente seleccionadas por su madre y la lista de invitados aprobada por su padre, se quedó mirando su reflejo y vio a un extraño con su rostro. La familia Sterling tenía expectativas que se remontaban a 4 generaciones de antiguos ricos de Connecticut. Victoria se casaría con Preston Blackwell, licenciado en Derecho por Harvard y heredero de una fortuna farmacéutica, y produciría la próxima generación de historias de éxito perfectamente controladas. La habían preparado para este papel desde la infancia. Clases de piano a los 4, Catillán a los 12, el internado adecuado, la universidad adecuada, la pasantía adecuada en la empresa de inversiones de su padre. Cada fiesta de cumpleaños había sido una oportunidad para establecer contactos. Cada vacación de verano había sido una oportunidad de conocer a las familias adecuadas. Incluso había elegido su especialidad universitaria, Historia del Arte, porque era apropiadamente femenina y era poco probable que interfiriera con su propósito principal como esposa y madre. El vestido de novia que llevaba había pertenecido a su abuela, a su bisabuela, y antes de eso, a su tatarabuela. 4 generaciones de mujeres distinguidas habían caminado por los pasillos vestidas con el mismo encaje francés y habían prometido amar, honrar y obedecer a sus maridos elegidos por sus carteras en lugar de por sus corazones. Victoria lo había probado docenas de veces durante el proceso de planificación, y cada vez sentía más que la estaban preparando para una hermosa prisión. Preston le había propuesto matrimonio en el Westchester Country Club durante la gala benéfica anual frente a 300 testigos con un diamante de 5 quilates que se sentía como un hermoso grillete. Ella dijo que sí porque eso era lo que Victoria Sterling debía hacer. Ella había planeado la boda que su madre había imaginado en la capilla de la montaña que su bisabuelo había construido como refugio de verano, y había sonreído durante cada momento mientras sentía que estaba viendo cómo se desarrollaba la vida de otra persona. Su madre había estado planeando esta boda desde que Victoria cumplió 25 años, la edad aceptable para que una hija de noble cuna comience a considerar seriamente el matrimonio. La lista de invitados incluía senadores, directores ejecutivos y antiguas familias adineradas cuyos nombres aparecían en las salas de los hospitales y en los edificios universitarios. Las flores fueron importadas de 3 países diferentes. La recepción contaría con un cuarteto de cuerdas que había tocado para la realeza europea. Cada detalle había sido orquestado para reforzar la posición de la familia Sterling en la sociedad. Pero parada allí esa mañana, practicando expresiones de alegría en el espejo antiguo que había reflejado 4 generaciones de novias Sterling, Victoria sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No se rompe, solo se agrieta, como el hielo que comienza a descongelarse después de un largo invierno. Había pasado 28 años siendo la hija perfecta, la prometida perfecta, la perfecta en todo excepto ella misma. Cuando el ministro le preguntó si amaría, honraría y obedecería, ella dudó por primera vez en su vida. Esa pausa había durado solo 3 segundos, pero había sido lo suficientemente larga para que la máscara de Preston se cayera. Ella había visto algo frío y calculador aparecer en su rostro, la misma expresión que tenía cuando cerraba un trato comercial particularmente despiadado. Ryan Mitchell había estado entregando flores a bodas durante 3 años, desde que se mudó a Riemont con su hija Chloe. Era un trabajo silencioso, un trabajo invisible, de esos que le permitían pasar desapercibido. Mientras otras personas celebraban sus comienzos,
Él conducía una vieja camioneta Ford reconvertida en un camión de reparto improvisado pintado de blanco con las flores móviles de Michei estampadas en el costado y letras que Chloe lo había ayudado a trazar con sus pequeñas y cuidadosas manos. El negocio apenas alcanzaba para cubrir gastos la mayoría de los meses, pero pagaba las cuentas y lo mantenía en casa la mayoría de las noches para ayudarlo con las tareas escolares y acostar a su hija de 7 años. Antes de Riemont, antes del tranquilo pueblo de montaña que no le hacía preguntas sobre su pasado, Ryan había sido el capitán de bomberos Michei en Denver. Conoció a Sarah en una barbacoa comunitaria, se casó con ella 6 meses después y pensó que había descubierto cómo ser feliz. Habían comprado una casita con un jardín que a Sarah le encantaba y donde cultivaba verduras que comían para la cena y flores que colocaba en frascos de vidrio por toda la casa. Cuando Chloe nació después de 2 años de intentarlo, Ryan pensó que entendía lo que la gente quería decir cuando hablaban de momentos perfectos que hacían que todo lo demás valiera la pena. Había abrazado a su hija por primera vez y sentía que su vida finalmente había encontrado su forma adecuada. El incendio que se llevó a Sarah se inició en su cocina un martes por la mañana de octubre. Ryan había estado en la estación realizando simulacros de entrenamiento con nuevos reclutas cuando recibió la llamada por la radio. Había reconocido su propia dirección inmediatamente, había sentido que su corazón se detenía por un instante antes de que comenzara el entrenamiento. Había roto todos los límites de velocidad para llegar allí, pero la casa ya había desaparecido. El vecino dijo que Sarah estaba tratando de salvar sus álbumes de fotos del armario del dormitorio cuando una viga de soporte cedió. El forense dijo que ella había muerto instantáneamente, una misericordia por la que Ryan nunca se había sentido misericordioso. Chloe estaba en la guardería cuando sucedió, a salvo y sin darse cuenta de que su mundo estaba cambiando para siempre. Ryan la había recogido esa tarde y había tratado de explicarle por qué no podían volver a casa, porque mamá ya no vendría a buscarla, porque todo lo que habían construido juntos había desaparecido. Era demasiado joven para comprender la permanencia de la muerte, pero lo suficientemente mayor para sentir que algo fundamental había cambiado en el universo. Había dejado el departamento de bomberos ese día, incapaz de afrontar la ironía de salvar a las familias de otras personas cuando él no había podido salvar a la suya. Vendieron lo que quedaba de sus pertenencias, empacaron los juguetes de Chloe en cajas y condujeron hasta que encontraron Riemont, donde nadie conocía al capitán de bomberos Ryan Michei. Aquí, él era simplemente Ryan, el repartidor de flores que vivía en la cabaña al final de Pine Street con su pequeña hija y su colección de animales rescatados. Chloe no recordaba mucho de su madre, pero tenía la risa de Sarah y su manera de hacerse amiga de las cosas rotas. Recogía pájaros heridos, se hacía amiga de los perros ancianos del refugio de animales y una vez pasó una tarde entera enseñándole al hijo autista de los vecinos cómo trenzar pulseras de la amistad. Ryan vio a Sarah en cada gesto amable que hizo Chloe. Cada momento de compasión inconsciente que le recordaba por qué el amor valía el riesgo de pérdida. Cuando Ryan vio el humo que salía de la capilla de Santa María ese sábado por la tarde, movió las manos antes de que su mente pudiera reaccionar. Había aparcado el camión para entregar los bienes olvidados. Un detalle por el cual el organizador de la boda había llamado frenéticamente esa mañana. Pero cuando oyó los gritos, todo lo demás se derrumbó. 3 años de cuidadosa distancia, de evitar cualquier cosa que le recordara su antigua vida, desaparecieron en un instante. Su cuerpo recordó lo que su mente había tratado de olvidar. Las manos de Ryan encontraron primero las muñecas de Victoria, luego su cintura, tirándola hacia arriba y sobre el banco en llamas que había fijado su vestido al suelo de la capilla. Ella era más ligera de lo que esperaba, frágil de una manera que no tenía nada que ver con su tamaño. Su velo se desintegró mientras se movían, dejando un rastro de seda quemada y perlas esparcidas sobre las antiguas tablas de madera que habían sido testigos de innumerables ceremonias a lo largo de las décadas. El calor era abrumador. El humo era lo suficientemente denso como para saborearlo, pero el entrenamiento de Ryan se activó automáticamente. Le cubrió la cara con su chaqueta,
contó los pasos hasta la puerta y la llevó al aire de la montaña que sabía a libertad y a humo. Sus pulmones ardían, sus ojos lloraban, pero no dejó de moverse hasta que estuvieron lo suficientemente lejos del edificio para estar a salvo de los escombros que caían. Afuera, la dejó con cuidado en el césped al lado de su camioneta, con las manos temblorosas mientras la revisaba para ver si tenía lesiones con la minuciosidad sistemática que había aprendido como socorrista. Un corte en la frente donde los escombros la habían golpeado, algunas quemaduras en los brazos donde la tela se había incendiado, pero respiraba con regularidad, su pulso era fuerte, sus ojos claros y enfocados. Ella estaba viva y, por primera vez en 3 años, Ryan sintió que había logrado salvar a alguien importante. Pero Victoria no lo miraba con gratitud ni alivio. En cambio, ella lo miraba con la expresión más desconcertada que jamás había visto, como si su presencia no tuviera sentido en el mundo cuidadosamente ordenado que ella conocía. Sus labios se movieron silenciosamente por un momento antes de encontrar su voz. Y cuando finalmente habló, sus palabras fueron apenas un susurro. Antes de que cualquiera de los dos pudiera continuar la conversación, se vieron rodeados por el caos. Fotógrafos que habían estado documentando la boda, familiares que habían escapado sanos y salvos del incendio, paramédicos respondiendo a llamadas de emergencia, oficiales de policía tratando de establecer un perímetro y determinar la causa del incendio. La madre de Victoria apareció con una manta y un torrente de charlas preocupadas sobre hospitales, reclamaciones de seguros y lo que dirían los periódicos sobre este desastre. Su padre tomó las riendas de la situación con la eficacia de un hombre acostumbrado a gestionar crisis y controlar narrativas. Habló en un tono autoritario y entrecortado al jefe de bomberos, al investigador de seguros y a los periodistas que ya habían comenzado a llegar al lugar. Preston permaneció a una distancia prudencial, con su smoking todavía impecable, hablando rápidamente por teléfono sobre control de daños, declaraciones a los medios y cuestiones de responsabilidad. Pero los ojos de Victoria nunca dejaron el rostro de Ryan. Parecía estar estudiándolo, buscando algo que no podía nombrar ni comprender. Cuando los paramédicos intentaron llevarla a la ambulancia para una evaluación médica exhaustiva, ella meneó la cabeza con una determinación silenciosa que sorprendió a todos, incluida ella misma. La petición que salió de su boca a continuación fue tan inesperada, tan completamente inapropiada para todos los estándares sociales que la habían criado para seguir, que toda la multitud se quedó en silencio. Ella quería ir con él, con el repartidor de flores con el uniforme manchado de hollín que la había sacado del incendio. Ni al hospital, ni de regreso a la propiedad de su familia, ni a la estrategia de control de daños cuidadosamente controlada de Preston. Ella quería ir con el extraño que había arriesgado su vida por la de ella sin saber su nombre, su valor o su pedigrí. Las palabras le resultaron extrañas en la boca. Era la primera decisión verdaderamente independiente que había tomado. La reacción fue inmediata e intensa. El rostro de su madre se puso pálido por la sorpresa y la vergüenza. Su padre empezó a hablar en el tono amenazante que usaba cuando los negocios no iban según lo planeado. Preston finalizó su llamada telefónica abruptamente y se dirigió a hacerse cargo de lo que claramente vio como una situación que se estaba saliendo de control. Pero Ryan se encontró asintiendo antes de entender por qué. Había algo en la expresión de Victoria, desesperada pero también decidida, que le recordaba la expresión de Chloe cuando la trajo por primera vez a Riemont. Como alguien que necesitaba un lugar para descubrir qué vendría después, lejos de la gente bien intencionada que creía saber lo que era mejor para ella. La primera mañana de Victoria en la cabaña Michei comenzó con Chloe parada junto al sofá cama exactamente a las 6:30, sosteniendo una taza de café decorada con dibujos de gatos y vistiendo pijamas desiguales que de alguna manera parecían perfectamente coordinados en su pequeño cuerpo. La niña de 7 años tenía la seria dignidad de alguien que realizaba un importante asunto diplomático mientras ofrecía el café con ambas manos. La cabaña era pequeña pero cómoda, con 2 dormitorios y un baño, y una cocina que se abría a una sala de estar dominada por los proyectos de arte de Chloe y la colección de libros de Ryan sobre flores silvestres de montaña e historia local.
Era lo opuesto a la finca Sterling donde Victoria había crecido, con sus 14 habitaciones, dependencias para el personal y jardines que requerían un equipo de profesionales para su mantenimiento. Allí todo era funcional y vivido. Y de alguna manera más real que cualquier cosa que Victoria hubiera experimentado jamás. Chloe se había autoproclamado la guía de Victoria hacia una vida normal, un papel que se tomaba en serio a pesar de su edad. Ella explicó las reglas de la casa, que eran simples y tenían un sentido que los complejos protocolos sociales de la vida anterior de Victoria nunca tuvieron. Limpiaste después de ti. Ayudabas con la cena si eras lo suficientemente alto para alcanzar la estufa. Alimentaste a los gatos antes de alimentarte a ti mismo porque ellos dependían de ti. Dijiste buenos días a las flores en la ventana de la cocina porque estaban haciendo lo mejor que podían para crecer en condiciones difíciles. La rutina era revolucionaria en su simplicidad. Desayunaron juntos antes de que Ryan se fuera a trabajar, sentados alrededor de una mesa que se tambaleaba ligeramente pero que parecía más estable que cualquier mueble de la mansión Sterling. Victoria pasaba sus días leyendo libros de la colección de Ryan, ayudando a Chloe con proyectos escolares y aprendiendo a cocinar comidas reales en lugar de pedirlas en restaurantes o depender del chef privado de la familia. Durante los siguientes días, Victoria se encontró aprendiendo cosas que nunca había necesitado saber, pero que de alguna manera siempre quiso aprender. Como hacer café que no tenga sabor a agua azucarada. Como doblar sábanas ajustables para que no parezcan origami enojado. Como leer las expresiones de Chloe cuando intentaba no llorar por extrañar a su madre, pero no quería entristecer a los adultos hablando de ello. Ryan le enseñó a identificar las flores silvestres que crecían alrededor de la cabaña, explicándole cuáles eran nativas de las montañas y cuáles habían sido traídas por los colonos décadas atrás. Chloe le enseñó a trenzar pulseras de la amistad mientras veían películas antiguas en el pequeño televisor que tenía exactamente 4 canales en los días buenos y ninguno en los malos. Jugaban a juegos de mesa que realmente tenían un final, en lugar de durar horas, con reglas complicadas diseñadas para demostrar superioridad intelectual. Victoria descubrió que tenía buenas manos cuando no usaba manicuras costosas que le impedían tocar nada sustancial. Ella podía arreglar botones sueltos y parchar agujeros en los jeans de Chloe y ayudar a Ryan a reparar el camión de flores cuando se estropeaba los martes por la tarde. Podía escuchar las historias de Chloe sobre la escuela y ofrecer consejos que realmente ayudaran en lugar de simplemente sonar apropiadamente preocupada. Lo más sorprendente es que podía hacer reír a Ryan con observaciones sobre lo absurdo de su vida anterior que nunca antes le habían permitido expresar. Historias sobre fiestas benéficas en las que la gente gastó más en una sola cena de lo que la mayoría de las familias ganaron en un mes. Sobre las intrincadas jerarquías sociales que determinaban quién podía hablar con quién y en qué eventos, sobre la agotadora tarea de estar perpetuamente agradecido por una vida que parecía una elaborada prisión. La transformación no fue inmediata ni dramática, pero fue constante y real. Las manos de Victoria se encallecieron por el trabajo de jardinería y la cocina. Su piel adquirió un color saludable al pasar tiempo al aire libre sin tener que volver a aplicar constantemente protector solar. Su risa se hizo más frecuente y menos calculada. Empezó a parecer alguien que pertenecía a su propia vida en lugar de alguien que desempeñaba un papel en la historia de otra persona. 3 semanas después de esta inesperada existencia, Victoria encontró el dispositivo rastreador mientras revisaba su bolso en busca de las tarjetas de seguro que su madre había insistido en que llevara a todas partes. Sus dedos se cerraron alrededor de un pequeño objeto electrónico que nunca había visto antes, sofisticado y caro, el tipo de equipo de vigilancia que requería instalación profesional y monitoreo constante. El descubrimiento la golpeó como agua fría, lavando la frágil sensación de seguridad que había estado construyendo. Las implicaciones fueron asombrosas y aterradoras. Preston la había estado siguiendo probablemente durante meses antes de la boda. Cada cafetería que había visitado, cada amigo con el que había quedado para almorzar, cada momento de privacidad que creía tener había sido catalogado y reportado a él.
El dispositivo de rastreo significaba que él sabía exactamente dónde estaba ella en ese momento. Probablemente lo sabía desde el día que salió del hospital con Ryan. El investigador de seguros llamó esa tarde con preguntas sobre los recientes cambios de póliza de su esposo y algunas irregularidades que habían descubierto en el sistema eléctrico de la capilla. El incendio no fue del todo accidental. Alguien había manipulado el cableado de una manera que habría provocado un incendio eléctrico durante la ceremonia, garantizando el máximo dramatismo y el mínimo peligro real para la mayoría de los invitados. Victoria se dio cuenta con creciente horror de que Preston había planeado todo el evento, posiblemente como una forma de crear una crisis que la atara más fuertemente a él o la eliminara si resultaba demasiado difícil de controlar. Cuando Ryan llegó a casa y la encontró sentada en la mesa de la cocina con el dispositivo en la palma de la mano y lágrimas corriendo por su rostro, su reacción fue inmediata e intensa. El tranquilo caballero que le traía flores silvestres y le enseñaba a Chloe a cambiar el aceite del camión desapareció, reemplazado por alguien cuya ira era controlada y peligrosa. Podía ver al capitán de bomberos que alguna vez fue, el hombre que tomaba decisiones en fracciones de segundo en situaciones de vida o muerte. Quería ir a la oficina de Preston inmediatamente. Quería llamar a la policía, contratar abogados, asegurarse de que Preston nunca volviera a acercarse a ella. Quería protegerla de las consecuencias que consideraba demasiado difíciles de manejar para que ella pudiera resolver sus problemas con la misma acción decisiva que había utilizado para sacarla de la capilla en llamas. Pero Victoria reconoció el patrón, y el reconocimiento fue devastador porque había comenzado a confiar en Ryan de una manera en la que nunca había confiado en nadie. Otro hombre que toma decisiones por ella, tratando de protegerla de un mundo en el que él pensaba que ella era demasiado frágil para navegar. Incluso Ryan, que le había mostrado lo que era la amabilidad, estaba tratando de rescatarla en lugar de dejar que ella se rescatara a sí misma. La discusión que siguió fue tranquila pero intensa, llevada a cabo en susurros para que Chloe no la oyera desde su habitación al final del pasillo. Victoria intentó explicar por qué necesitaba manejar la situación por sí misma, porque sentirse protegida se parecía demasiado a sentirse controlada. Ryan intentó hacerle entender que preocuparse por alguien significaba querer mantenerlo a salvo. Ese amor requería acción, no solo apoyo. Ambos tenían razón y ambos estaban equivocados, y la brecha entre sus perspectivas parecía imposible de superar. Victoria le agradeció su preocupación, empacó sus pocas pertenencias en la pequeña maleta que compró en la ciudad y se fue mientras él estaba en el trabajo al día siguiente. Chloe estaba en la escuela, lo que hizo que la despedida fuera más fácil e infinitamente más difícil. No podía soportar ver la confusión en esos ojos brillantes. No podía explicar por qué la princesa abandonaba el castillo, donde finalmente había aprendido a ser humana. Victoria alquiló un pequeño apartamento encima de la panadería en el centro de Riemont. Lo suficientemente cerca para ver el camión de Ryan cuando hacía entregas, pero lo suficientemente lejos para evitar encuentros accidentales que serían dolorosos para ambos. Consiguió un trabajo en la biblioteca local, colocando libros en los estantes y ayudando a los usuarios mayores a navegar por el sistema informático y a los adolescentes a encontrar materiales de investigación para proyectos escolares. Era un trabajo tranquilo que le pagaba lo suficiente para cubrir sus modestos gastos y le daba tiempo para pensar en quien quería convertirse cuando nadie más le hacía sugerencias o exigencias. La biblioteca estaba tranquila de una manera que ella nunca había experimentado, llena de personas que buscaban el conocimiento por sí mismo en lugar de buscar ventajas sociales. Descubrió que disfrutaba ayudando a las personas a encontrar exactamente el libro que necesitaban, conectando a los lectores con historias que cambiarían sus perspectivas o los consolarían durante momentos difíciles. Ryan no fue tras ella, lo que de alguna manera fue peor que si lo hubiera hecho. Su ausencia parecía una confirmación de que ella había tenido razón al irse, de que lo que había estado creciendo entre ellos no había sido lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la realidad de quién era ella realmente. Ella había sido un proyecto interesante para él, un pájaro roto que necesitaba refugio temporal, pero no alguien por quien valiera la pena luchar.
Cuando la lucha se volvió complicada. El apartamento estaba frío por razones que no tenían nada que ver con la temperatura. Victoria nunca había vivido sola antes. Nunca había sido responsable de todas las pequeñas decisiones que conformaban una vida. Que cenar cuando no importaban las preferencias de los demás, si comprar el café caro o ahorrar el dinero para algo más práctico, como pasar las tardes de los sábados cuando no había nadie a quien complacer ni ningún lugar en el que se esperara que estuviera. Aprendió a cocinar comidas sencillas para una persona, a lavar la ropa en las máquinas compartidas del edificio y a conciliar el sueño sin el sonido de la respiración de otras personas en habitaciones cercanas. La independencia fue emocionante y aterradora a partes iguales. Por primera vez en su vida, ella era responsable de su propia felicidad, de sus propias decisiones, de sus propios errores. Pasaron 2 meses en este cuidadoso aislamiento. Victoria aprendió a estar sola sin sentirse sola, a tomar decisiones en función de lo que quería en lugar de lo que se esperaba o de lo que agradaría a otras personas. Descubrió que le gustaban las novelas de misterio y las películas documentales y el modo en que las montañas se veían diferentes cada mañana dependiendo del clima y la estación. Hizo amistades tentativas con sus compañeros de trabajo y usuarios habituales de la biblioteca que no sabían nada sobre su pasado ni las expectativas de su familia. La señora Henderson, que venía todos los martes a buscar novelas románticas, le enseñó a tejer. David, el adolescente que estaba investigando universidades que sus padres no podían pagar, la ayudó a entender los formularios de ayuda financiera. Estas relaciones eran sencillas y honestas, basadas en el respeto mutuo más que en la obligación social. Entonces, una tarde, después de la escuela, Chloe apareció en la biblioteca, agarrando un dibujo que había hecho y con la expresión determinada que tenía cuando decidía arreglar algo roto. La imagen mostraba 3 figuras de palitos parados frente a una pequeña casa etiquetada como papá, Chloe y Princesa Victoria en crayón morado que había sido aplicado con presión adicional para hacer las letras más oscuras. En la parte inferior, con la cuidadosa impresión de Chloe, se leía, «Vuelve a casa, por favor». La conversación que siguió fue breve y devastadora en su honestidad. Chloe extrañaba su ritual del café de la mañana y la forma en que Victoria la ayudaba con la tarea de matemáticas haciendo problemas de palabras sobre gatos en lugar de números abstractos. Ryan no había sonreído desde que Victoria se fue. No había traído a casa ninguna flor silvestre nueva para la ventana de la cocina. No había tocado la guitarra por las noches como solía hacerlo antes de que su esposa muriera y comenzó de nuevo después de que Victoria se mudara. Los gatos estaban tristes porque podían sentir la tristeza en la casa. Chloe explicó con la sabiduría práctica de una niña que había aprendido a leer las atmósferas emocionales para su propia supervivencia. Lo más importante es que Chloe se dio cuenta de que los adultos a veces cometen errores cuando tienen miedo. Y quizá Victoria tenía miedo de ser feliz porque no estaba acostumbrada. Y tal vez Ryan tenía miedo de perder a alguien otra vez. Por eso se esforzó demasiado para mantener a la gente a salvo. Esa tarde, Victoria pasó por la cabaña de Ryan camino a casa desde el trabajo, una ruta más larga de lo necesario, pero que se había convertido en un hábito que no podía romper. A través de la ventana de la cocina, podía verlo ayudando a Chloe con las tareas en la pequeña mesa donde habían compartido tantas comidas. Sus movimientos eran cuidadosos y pacientes, pero había algo derrotado en la postura de sus hombros que hacía que le doliera el pecho. Parecía un hombre que vivía sin recordar por qué importaba la vida. A la mañana siguiente, Victoria llamó al trabajo para decir que estaba enferma y condujo hasta el mirador donde Ryan le había mostrado por primera vez los prados de flores silvestres que florecían en diferentes colores durante todo el verano. Necesitaba espacio para pensar, para entender lo que sentía, lo que le daba miedo y lo que estaba dispuesta a arriesgar por la posibilidad de ser feliz. La vista desde arriba hacía que todo pareciera manejable. La ciudad se extendía abajo como una versión en miniatura de sí misma, donde los problemas tenían soluciones y las cosas rotas se podían arreglar con paciencia y las herramientas adecuadas. Podía ver la biblioteca donde trabajaba, la panadería donde vivía, la escuela primaria donde Chloe pasaba sus días,
la cabaña al final de Pine Street donde había aprendido cómo podía sentirse un hogar. Ella todavía estaba sentada allí cuando el camión de Ryan se detuvo junto a su auto 2 horas después. Al principio no dijo nada. Simplemente se sentó en el portón trasero y miró las montañas como si estuviera tratando de memorizarlas. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila y cuidadosa, como si temiera que las palabras equivocadas la hicieran correr nuevamente, que pudieran romper algo que ya apenas se mantenía unido. Le contó la llamada que había recibido esa mañana de una familia cuya casa se había incendiado durante la noche. Él había sido la primera persona a la que llamaron, no el departamento de bomberos, porque se había corrido la voz de que Ryan Michei sabía sobre incendios y se podía confiar en él en caso de emergencia. Les había ayudado a organizarse, sabía qué documentos salvar y qué pertenencias podían reemplazarse, se había quedado con ellos hasta que llegaron los servicios oficiales de emergencia. Por primera vez desde la muerte de Sarah, se sintió él mismo de nuevo. No el hombre que no pudo salvar a su esposa, sino el hombre que pudo marcar la diferencia cuando importaba. Se dio cuenta de que proteger a las personas no consistía en tomar decisiones por ellas ni en resolver sus problemas sin consultarles. Se trataba de garantizar que tuvieran la información y el apoyo que necesitaban para resolver sus propios problemas, de estar a su lado mientras luchaban sus propias batallas en lugar de luchar esas batallas por ellos. Victoria entendió lo que él no decía directamente, que había aprendido la diferencia entre controlar a alguien y preocuparse por él, que preferiría perderla respetando su autonomía que conservarla quitándosela, que lamentaba haber intentado luchar sus batallas en lugar de preguntarle cómo podía apoyarla mientras ella misma las luchaba. La conversación que siguió fue la más honesta que cualquiera de los dos había tenido jamás. Victoria explicó por qué se había ido, por qué confiar era tan difícil para alguien a quien nunca se le había permitido confiar en su propio juicio o cometer sus propios errores. Ryan habló de Sarah, de la culpa que había moldeado cada decisión que había tomado desde su muerte, del miedo de que preocuparse por alguien significara no poder protegerlo. Hablaron sobre Chloe, sobre la responsabilidad de mostrarle a un niño lo que es el amor sano versus lo que es el amor controlador, sobre la diferencia entre asociación y protección, entre apoyar a alguien y rescatarlo, sobre el coraje que se necesita para amar a alguien sin tratar de cambiarlo o salvarlo de sí mismo. Cuando se puso el sol, habían llegado a un entendimiento que parecía más sólido que cualquier promesa que Victoria hubiera hecho o recibido alguna vez. Lo intentarían de nuevo, pero esta vez de forma diferente, como iguales que se elegían mutuamente en lugar de personas que se necesitaban mutuamente para llenar espacios vacíos en sus vidas. Como socios que apoyaban el crecimiento del otro en lugar de personas que trataban de protegerse mutuamente de todo daño posible. Victoria regresó a la cabaña gradualmente, trayendo una caja a la vez hasta que el espacio se sintió como un hogar nuevamente en lugar de un refugio temporal. Conservó su trabajo en la biblioteca porque descubrió que era buena en ello y porque tener su propio trabajo era importante para su sentido de independencia y autoestima. Ryan amplió su servicio de entrega de flores para incluir la planificación de eventos. Y Victoria descubrió que tenía un talento para organizar celebraciones que parecían personales en lugar de performativas. El negocio creció de forma lenta pero sostenida gracias a las recomendaciones de boca en boca de parejas que apreciaban su enfoque para las bodas y otras celebraciones. Victoria descubrió que tenía el don de ayudar a las personas a expresar lo que realmente querían que fuera su día especial, en contraposición a lo que dictaban la tradición o las expectativas familiares. La presencia constante y las habilidades prácticas de Ryan hicieron que incluso los eventos más poco convencionales se desarrollaran sin problemas. Chloe se autodenominó fotógrafa oficial del nuevo negocio familiar y tomó fotografías con una vieja cámara que Ryan había encontrado en una venta de garaje y le había enseñado a usar. Sus fotografías a veces eran torcidas y en ocasiones borrosas, pero capturaban algo que los fotógrafos profesionales a menudo pasaban por alto. El momento en el que una pareja se olvidó de las cámaras y simplemente se miraron el uno al otro. La expresión del rostro de una abuela cuando vio a su nieta con un vestido de novia. La tranquila satisfacción del trabajo bien hecho. Un año después del incendio,
Habían construido algo que ninguno de ellos esperaba. Michei Family Celebrations se especializó en ayudar a las personas que querían empezar de nuevo, a celebrar nuevos comienzos sin el peso de las expectativas familiares ni las obligaciones sociales. Trabajaron con parejas que ya habían estado casadas antes, con personas cuyas familias no aprobaban sus decisiones, con cualquiera que quisiera que su día especial reflejara quienes eran realmente en lugar de quienes se suponía que debían ser. Su reputación se difundió de boca en lugar de mediante costosas campañas publicitarias. La gente los llamaba cuando querían casarse en un parque nacional en lugar de en un club de campo. Cuando querían intercambiar votos en el patio trasero de su abuela en lugar de en una capilla formal. Cuando quisieron prometerle un eterno a alguien que sus padres nunca entenderían, pero que los hacía sentir la mejor versión de sí mismos. El trabajo era satisfactorio de una manera que Victoria nunca había experimentado en su vida anterior de comités de caridad y obligaciones sociales. Cada evento que planeaban importaba a las personas involucradas. Cada celebración que crearon ayudó a alguien a marcar una transición importante en su vida de una manera que se sintió auténtica y significativa. No solo estaban planeando fiestas. Estaban ayudando a las personas a reivindicar sus propias historias. Victoria descubrió que tenía el don de ayudar a las parejas a superar la brecha entre lo que sus familias esperaban y lo que sus corazones necesitaban. Ella podría mediar entre padres tradicionales e hijos no convencionales. Podrían encontrar compromisos que honraran las relaciones familiares sin sacrificar la autenticidad personal. Su propia experiencia de liberarse de las expectativas familiares le dio credibilidad ante los clientes que enfrentaban desafíos similares. La experiencia de Ryan como socorrista le fue muy útil en la planificación de eventos. Podía anticipar los problemas antes de que ocurrieran, podía manejar emergencias con tranquila eficiencia y podía hacer que cualquier lugar se sintiera seguro y acogedor. Su manera amable y su enfoque práctico ayudaron a las parejas nerviosas a relajarse y disfrutar de sus celebraciones en lugar de preocuparse por todo lo que podría salir mal. El negocio les brindó una manera de estar juntos sin definir su relación en términos tradicionales con los que ninguno de los dos se sentía cómodo. Eran compañeros en el trabajo y en la vida, comprometidos el uno con el otro y con Chloe sin necesidad de un certificado que lo demostrara o una ceremonia que validara lo que habían construido juntos. Victoria había cambiado legalmente su nombre a Victoria Michei, no porque se hubiera casado con Ryan. La pregunta surgió mientras arreglaban flores silvestres que Ryan había recogido del mismo prado donde le había mostrado por primera vez a Victoria cómo identificar diferentes especies y comprender sus patrones de crecimiento. Victoria consideró la pregunta seriamente, como siempre hacía cuando las novias le pedían consejo. El miedo había sido su compañero constante durante tanto tiempo que aprender a vivir sin él había sido como aprender a caminar sin muletas. Empezar de nuevo significaba admitir que todo lo que le habían enseñado sobre cómo debería ser la vida había sido erróneo. Significó confiar en su propio juicio después de 28 años de que le dijeran que no tenía buen juicio. Significaba creer que merecía la felicidad incluso cuando no podía demostrar que la había ganado. Pero también significó descubrir quién era ella realmente cuando nadie la miraba, ni la juzgaba, ni intentaba moldearla según la visión de perfección de otra persona. Significaba encontrar un trabajo que la satisficiera en lugar de solo verse bien en un currículum. Significaba amar a alguien que la veía con claridad y la elegía de todos modos y ser amada por un niño que no esperaba nada de ella excepto presencia y autenticidad. Significaba construir algo que importara con personas que le importaban. Mirando a través del claro donde Ryan estaba enseñando al novio cómo hacer los nudos adecuados para el arco rústico que habían construido juntos, donde Chloe estaba ajustando la configuración de su cámara para capturar la luz perfecta que se filtraba a través de los pinos. Victoria sintió la profunda satisfacción de una vida elegida en lugar de asignada. El incendio había destruido a la persona que se esperaba que fuera, pero también había despejado el terreno para la persona que había decidido convertirse. La boda de esa tarde fue sencilla y perfecta, el tipo de celebración que parecía un comienzo más que una actuación. Los novios habían escrito sus propios votos,
prometiendo apoyar los sueños del otro y enfrentar juntos sus miedos. La lista de invitados era pequeña, formada por personas que realmente se preocupaban por la felicidad de la pareja en lugar de personas que necesitaban ser impresionadas o apaciguadas. Las decoraciones eran flores silvestres y detalles hechos a mano que reflejaban las personalidades de la pareja más que las tendencias actuales. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas y los últimos invitados regresaban a casa con restos de pastel y flores para imprimir en libros, Victoria se encontró pensando en los ciclos y las estaciones, en cómo algunas cosas debían quemarse por completo antes de que pudiera comenzar un nuevo crecimiento. La capilla donde había terminado su antigua vida estaba siendo reconstruida, pero ella no tenía ningún deseo de verla. Había encontrado su iglesia en los prados de flores silvestres y en las mesas de la cocina, en las conversaciones tranquilas y las responsabilidades compartidas, en la decisión diaria de estar presente para las personas que más importaban. Chloe se quedó dormida en la camioneta camino a casa, con la cámara apretada contra su pecho y su pequeño rostro en paz bajo la luz del tablero. Ryan la llevó adentro mientras Victoria descargaba las flores sobrantes, pensando ya en cuáles podrían secarse y conservarse y cuáles deberían usarse para compostar el jardín de la próxima primavera. La rutina ahora era familiar, cómoda como debería ser cómodo el hogar. Más tarde, sentados en el porche con tazas de café, se habían convertido en su ritual nocturno. Victoria y Ryan observaron cómo las estrellas aparecían una a una sobre las montañas que habían aprendido a llamar hogar. No necesitaban hablar sobre el día ni planificar el día siguiente ni analizar lo que habían construido juntos. Bastaba con sentarse tranquilamente y saber que habían elegido bien, que habían creado algo que valía la pena proteger, nutrir y compartir con otras personas que necesitaban creer que era posible empezar de nuevo. El incendio le había quitado a Victoria todo lo que creía querer y le había dado todo lo que nunca supo que necesitaba. Una vida que se ajustara a ella en lugar de limitarla. Un trabajo que importara en lugar de solo pagar bien. Amor que la fortaleció en lugar de disminuirla. Una familia construida sobre la base de la elección y el compromiso, más que sobre la obligación y las expectativas. A lo lejos, las luces de Riemont centelleaban como estrellas terrestres, marcando los hogares de personas que se habían convertido en amigos y vecinos en lugar de solo conocidos o contactos comerciales. Mañana habría otra celebración que planificar, otra pareja que ayudara a superar la brecha entre lo que sus familias esperaban y lo que sus corazones requerían. Esta noche hubo café y luz de estrellas y la tranquila satisfacción de un día bien aprovechado, de una vida bien elegida, de una familia bien querida. Victoria Michei sonrió al pensar en el nombre elegido, en el camino que la había llevado desde una capilla en llamas hasta el porche donde pertenecía. A veces, lo mejor que le podía pasar a una vida cuidadosamente construida era que se quemara por completo. A veces tuviste que perder todo lo que creías querer para descubrir lo que realmente necesitabas. A veces la persona que te salvó del fuego fue la persona que había estado esperando que te salvaras.